Bienvenidos al podcast La Segunda Guerra Mundial, eventos, personajes, tecnología. Mi nombre es Jorge Rodríguez y como a tantos otros niños me gustaban las películas de guerra. A medida que veía más y más de estas películas, descubrí que la mayor parte se referían a una guerra específica, la Segunda Guerra Mundial. Como yo crecí en las Américas, estas películas se centraban en los combates entre tres ejércitos específicos. Estos tres ejércitos son de tres países ubicados en tres continentes distintos, por lo que en cierto momento empieza la curiosidad. ¿Por qué están peleando? ¿Dónde están peleando? ¿Qué causa esta guerra? En estas películas está muy claro quiénes son los buenos y quiénes los malos. Estas películas proveen muy poco o ningún contexto, lo que no permite entender sus razones o complejidad para determinar si efectivamente es así de sencillo. Por esta razón, en cierto momento decidí que uno de mis hobbies sería aprender más respecto a la Segunda Guerra Mundial, lo que he estado haciendo por algunos años. No debe sorprender a nadie que al investigar este tema se descubre que en realidad es un evento tremendamente complejo en el que las causas no son tan obvias y en el cual participaron muchas naciones y que el resultado se debe al esfuerzo conjunto. Afortunadamente vivimos en un siglo en el que hay mucha información disponible y es más sencillo acceder a ella. Libros físicos y electrónicos, documentales, películas y documentos de distintas organizaciones, incluso documentación de gobiernos, son accesibles a un nivel inimaginable comparado con cuando yo era niño. Esto, por supuesto, viene con el desafío de determinar cuál información es confiable y cuál no. Después de muchos años de informarme respecto a este tema, decidí iniciar este podcast con el objetivo de relatar los eventos de la Segunda Guerra Mundial como a mí me hubiera gustado que me los explicaran, a fin de entender por qué pasó lo que pasó, cómo pasó y qué eventos causaron esta confrontación. Para llegar a este entendimiento no es suficiente hablar de los eventos. Es necesario tomar algunos desvíos que dan contexto a la situación y nos ayudan a entender el resultado final. Los desvíos que tomaremos son los países involucrados, los personajes principales y la tecnología. Empezamos con los países afectados por la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llegaron estos países a estar involucrados? El caso de los países atacantes, por supuesto, es el más sencillo. Tienen un plan de conquista y han decidido ejercer su voluntad a través de la fuerza militar o, mejor aún, a través de la amenaza del uso de la fuerza militar. Hay otros tantos países que se involucran porque no tienen otra opción. Limitan con los combatientes, su ubicación es clave para los combatientes o tienen recursos que necesitan los combatientes. Algunos, ante el riesgo de invasión, se ven obligados a aliarse con uno de los combatientes. La mayor parte de los países, si les fuera posible, se mantendrían neutrales, pero pocos podrán mantener esta neutralidad. No pretendo explicar los países ni su historia. Básicamente pretendo proveer el contexto de los países bajo sus líderes en el período entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Esto nos lleva al segundo desvío que debemos tomar, los personajes principales de esta guerra. En particular, los líderes de las naciones combatientes. Hay 6 naciones principales que participan en la Segunda Guerra Mundial y los líderes de estas naciones, por supuesto, tienen una influencia altísima en lo que está ocurriendo. La personalidad de estos líderes en muchos sentidos determina la posición del país y la conducción de la guerra. Hay líderes elegidos democráticamente y líderes autocráticos. Ellos tienen que ser gente muy especial, gente muy intensa a fin de mantener el curso en una época de mucho peligro, con altísimo riesgo y una época en la que no se puede escuchar a todo el mundo en todo momento. De los 6 líderes de estas naciones, 3 no llegarán a ver el final de la Segunda Guerra Mundial. El primero de ellos es un líder que está plenamente consciente de sus muy serios problemas de salud, que llevan muchos años limitándolo y que siguen complicándose al pasar los años. A pesar de esto, se presenta a las elecciones y alcanza una histórica reelección para un 4º período
a fin de ser él quien lidere a su país hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En el ejercicio de sus funciones sufre un derrame cerebral y muere poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. El segundo de estos líderes, que no verá el final de la Segunda Guerra Mundial, se siente destinado a resucitar un imperio que dominó el mundo por siglos. Él siente la obligación histórica de conquistar parte del antiguo imperio, restableciendo su grandeza histórica. Al enfrentar su país desastrosos resultados en la guerra y ante la imposibilidad de abandonar el conflicto, este líder es linchado por sus conciudadanos. El tercer líder, que no llegará al final de la Segunda Guerra Mundial, tiene el total convencimiento de la superioridad de su raza y de su destino de llegar a dominar al mundo. Entiende que su objetivo histórico es iniciar un período de dominio global que durará 1000 años. Tras años de victorias, la guerra poco a poco se complica y con apenas semanas para la rendición de su nación, se suicida cuando las tropas enemigas ingresan a la ciudad en el asalto final. De los tres que sobreviven la Segunda Guerra Mundial, el primero es un líder que ha regido su nación con mano de hierro desde antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y que lo continuará haciendo después del final del conflicto por unos cuantos años más, hasta que un día muere durante el ejercicio de sus funciones. Su nación pagará un altísimo precio humano y material en esta guerra, pero al final triunfarán. El segundo de los que sobrevive es un líder que tiene que continuar sus funciones como emperador, la divinidad encarnada, pero ahora con la responsabilidad de restaurar una nación destrozada por la guerra. Esta recuperación tomará muchos años, ya que el nivel de destrucción es significativo. El último de los tres sobrevivientes es un personaje fundamental de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el planeta entero se acobardaba frente al poder brutal que se extendía por el mundo, o procuraba no involucrarse, fue su nación la única que se mantuvo en la brecha y decidió continuar la pelea a pesar de las pocas posibilidades. Este líder, con sus inspiradoras palabras y su convicción de victoria, perseverará a través de horas muy oscuras. Llegará al final de la Segunda Guerra Mundial triunfante. Como esta es una democracia, pronto se producen elecciones y su nación, cansada de la guerra, decide darle la espalda. Es derrotado en las urnas y pierde su posición. El último desvío que tomaremos tiene que ver con la tecnología. Durante este período, la tecnología militar e industrial se desarrolla de una forma impresionante. Algunas de las armas utilizadas al inicio de la Segunda Guerra Mundial parecerán juguetes comparadas a las que se utilizan al final de esta guerra, y la tecnología juega un papel fundamental en el resultado final. Sin duda, el arma más emblemática de esta guerra es un arma que parecería sacada de una pesadilla, capaz de acabar con la vida de decenas de miles de seres humanos en apenas unos segundos y que abre una nueva etapa en la historia del conflicto bélico. No tengo la menor duda que encontrará muy interesantes los episodios relacionados con la tecnología. La fecha comúnmente aceptada como inicio de la Segunda Guerra Mundial es el 1 de septiembre de 1939, cuando tropas alemanas cruzan la frontera polaca bajo la excusa de haber sido atacadas desde el lado polaco. La Segunda Guerra Mundial termina el 2 de septiembre de 1945 con la firma de la rendición formal de un segundo imperio que se ha sumado al conflicto y que ha continuado la batalla aún después de la derrota de Alemania. Cuando esta guerra se inicia, es una guerra entre dos naciones. En apenas 2 días ya será una guerra entre 4 naciones. Para el final de la Segunda Guerra Mundial habrá más de 50 naciones involucradas entre combatientes e invadidos. Las naciones que no se han visto involucradas en los combates igual son afectadas por los efectos de esta guerra. En estos 6 años, de acuerdo a autores respetados, mueren más de 60 millones de personas a nivel global. De los muertos, 3 de cada 4 son civiles, lo que claramente indica lo inmenso de esta tragedia y su brutalidad. Los muertos no son solamente el resultado de los combates, sino del hambre, de la escasez y de hechos criminales intencionales para matar civiles deliberadamente. En algún momento uno de los participantes en esta guerra, refiriéndose a las prácticas que se estaban implementando, decía
que se está hablando de un crimen que todavía no tenía nombre. Como más de 5 millones de judíos morirán en esta guerra, la mayor parte como resultado de ejecuciones o actos de exterminio masivo deliberados, no debería quedar duda que este grupo fue objeto particular de la violencia. Al número total de muertos habría que añadirles los mutilados, traumatizados, paralizados y aquellos que morirán después del final de la Segunda Guerra Mundial. Han sido 6 años en que naciones conquistan a otras y poblaciones son desplazadas para la llegada de nuevas poblaciones. Los invadidos, además, sufren el maltrato de los invasores. Una vez que todo esto termina y llega el momento de desalojar a los que ocuparon sus territorios, esto se hace con lo que se requería y muchas veces con violencia. El objetivo de este podcast es presentar la historia de la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista sobrio y respetuoso. No es correcto ver esta guerra como una aventura o como un tema divertido. El nivel de maltrato de millones de personas, la intensidad de la maldad y la perversión no deben minimizarse, por lo tanto yo pretendo presentar mi podcast al menos como un tema interesante y que no debe ser olvidado, reconociendo a los que no se desanimaron y perseveraron hasta el final. Como este es un evento que involucra múltiples países en múltiples zonas del planeta, donde se hablan distintos idiomas, y yo más o menos hablo el español y al inglés lo maltrato sin misericordia, en el caso de idiomas que no hablo, no tengo la menor duda que voy a maltratar un montón de nombres de lugares y personajes. Cuando sea posible, utilizaré las palabras y los términos en español, pero sobre todo con nombres eso no es posible. Así es que me disculpo por anticipado con los ciudadanos de las naciones a las cuales maltrataré los nombres de los participantes, de sus ciudades o términos en su idioma. Una aclaración adicional, yo soy un aficionado y seguramente esto se va a notar muchas veces durante el podcast. He tenido que aprender cómo utilizar los programas, cómo utilizar los micrófonos, cómo utilizar las distintas herramientas de grabación y edición y me he divertido haciéndolo. Pero eso no cambia el hecho de que soy un aficionado. Grabo los episodios desde mi casa durante mi tiempo libre, por lo que en su momento y probablemente muy pronto escucharán a mis perros o a mi familia en media grabación. Cuando suceda le pido su paciencia, así no me bota la dueña de casa. Las múltiples deficiencias técnicas confío poder compensarlas con contenido investigado y razonable. Presentaré la historia de la Segunda Guerra Mundial en episodios cortos, entre 25 y 35 minutos. Con ese tiempo de duración no es posible entrar en demasiado detalle, pero procuraré compartir con ustedes los más interesantes y sobre todo aquellos que explican por qué sucedió lo que sucedió y sobre todo lo que va a suceder a continuación. Anticipo que estamos hablando entre 50 y 60 episodios y si al escuchar estos episodios le da curiosidad y esto los motiva a estudiar un poco más respecto a la Segunda Guerra Mundial, la misión está cumplida. Yo procuraré dar crédito a los autores, libros, documentales y a las fuentes de información que han impactado mi entendimiento de este evento. Me disculpo por anticipado. La mayor parte de las fuentes de información que yo utilizo son en inglés y las incluyo en caso que se puedan encontrar a nivel local. Información respecto a libros, documentales, documentos y películas las compartiré en mi página de Twitter, @LaSegundaGM, y de Facebook, La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes y Tecnología. Repito, mi cuenta de Twitter, @LaSegundaGM, y de Facebook, La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Puede reconocer la página por el logo del hombre con el sombrero haciendo la señal de la victoria. En su momento hablaremos de este personaje. Aunque yo me prepararé para cada episodio consultando historiadores respetados a nivel mundial y siempre utilizaré más de una fuente, un evento tan grande y de consecuencias tan dramáticas ha sido cubierto por miles de autores de múltiples nacionalidades
que han escrito decenas o centenas de miles de libros. La ideología, fuentes de información y la nacionalidad de los autores a veces impactan su juicio, por lo tanto, hay distintas interpretaciones de un mismo evento. Yo procuraré ser objetivo y presentar la versión que me parece más acertada y sustentada, sabiendo que no tengo acceso a todas las fuentes o tendencias. Por el momento le doy la bienvenida a mi podcast. Mi nombre es Jorge Rodríguez y quisiera concluir esta introducción con un agradecimiento a un querido pariente mío, el tío Rodrigo, quien con su interés por la Segunda Guerra Mundial contribuyó al mío. Yo le agradezco infinitamente por haberme inspirado a estudiar más sobre este tema. Nuevamente, bienvenidos. Las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas, me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.